En el 2019, si no vas por la vida con un chándal, con tacones y unas buenas uñas de gel, no estás molando todo lo que podrías molar. ¿Quieres saber por qué? Quédate y te lo cuento. No sabes ni cuándo ha empezado ni por qué es tendencia, pero el chándal es el último outfit de referencia del streetwear español. La ropa es un medio de expresión. Un chiquillo tiene que estarse bien, pero tiene que estarse cómodo. Es un estilo de vida más low. Pero, ojo, esto no va de ponerse el chándal de hacer deporte y salir con rollazo. No, no y no. No, que no. Los cánones de belleza chandaleros son muy exigentes. Si no, échale un ojo. Ahora estoy luciendo este outfit porque nada, salí apurada a comprar algo. Entre semana me parece muy cómodo. Puedes conjuntar con muchas cosas, a lo mejor ponerte chándal y algo más arreglado también queda bien. Las uñas, el cabello siempre bien arreglado. Estoy casual, simple. A ver, para entender esto, primero hay que entender el concepto anti-fashion. Vamos, la antimoda. Es básicamente una corriente que se opone a lo mainstream, a lo que se supone que es bonito, que es estético, que es elegante. Vamos, que es una corriente que busca deliberadamente lo antiestético. Para mí la antimoda es ir en contra de la moda, es luchar contra la moda pero al final fusionarte con ella. Antimoda ha podido ser hasta en sus principios Chanel, cuando todas las señoras llevaban faldas y ella saca pantalones, y es ir en contra de la moda pero al final crear moda. Y dentro de la antimoda actual caben un montón de posibilidades, desde combinación de colores rarísimos, estampados locos, prendas deconstruidas, asimetrías. Lo vas pillando, ¿no? Lo que nos han dicho nuestras madres de toda la vida es que parece que os afeáis. Es que en el afearte yo creo que al final es una cosa como de ego. O sea, si me afeo y estoy guapo, soy 2 veces guapo. Y además la antimoda no es simplemente una corriente estética, es una forma de afrontar la vida, de estar en contra de los convencionalismos sociales. Piénsalo, por ejemplo, en los 80 estaba los punkis, en los 90 estaba la cultura grunge, en los 2000 pues estaba el hip hop urbano y ahora es el turno del chándal. Como te habrás dado cuenta, la música y la antimoda suelen ir de la mano. ¿Tú cuál dirías que es el género musical que más se relaciona con la cultura del chándal? El trap. Trap, 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 trap. La verdad es que me flipa el trap. Yo pienso que la diferencia entre el chándal que te pones tú y el chándal que me pongo yo es que seguramente tú el chándal te lo pondrás solo para correr, que se pueda ensuciar o se pueda sudar y tú luego lo vas a tirar a lavar. Mi chándal es un chándal de día a día. Soy un chaval de barrio, ¿sabes? No me puedo comprar un traje, lo mío es comprarme un chándal. O sea, es otro estilo de vida. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde ha salido la palabra chándal? Pues chándal resulta que viene de una expresión francesa que es... espera, que lo tengo aquí apuntado, ¿eh? Machandail. Machan... Bueno, subtitulármelo, por favor. Y significa vendedor de ajos. ¿Vendedor de ajos? ¿Vendedor de ajos? Esta loca conexión entre Rosalía y un verdulero parisino del siglo XIX es porque este intentaba vestir siempre con un cómodo jersey para trabajar llamado chandail. Y luego durante el siglo XX, entre los que hacían deporte, el chandail se popularizó. Y en los años 80, en los barrios de las grandes ciudades de Estados Unidos, la cultura urbana se empezó a formar por distintos elementos como la gente que jugaba baloncesto o que hacía breakdance, que llevaban chándal con el rap, que podríamos decir que es así el predecesor del trap. Y obviamente en España a todo le tenemos que dar nuestro toque especial. Y aquí entra en juego nuestra cultura poligonera. Ya sabes, chavales de Extra Radio que a partir de los 2000 se iban con sus motos y sus coches tuneados a los polígonos industriales a estar por ahí de fiesta. Y seguro que esto te suena de mogollón de vídeos de traperos que ahora mismo están como resucitando esta estética, ¿a que sí? Así que si juntamos la antimoda, el trap, los polígonos, ¿qué conseguimos? El chándal. Oye, pues sí que le veo cierto parecido a un vendedor de ajos, ¿eh? Como ves, esto no es solo ponerse un chándal y ya. Hay muchos más elementos con los que puedes jugar. Sobre todo joyón grande en chico, anillazo, cadena, fundas para los dientes, todo como muy dorado y muy potente. Y en ellas siempre crop top, con camisas grandes encima y aros y riñoneras. Como ves, realmente el chándal es solo al principio. Vamos a verlo. Yo esto lo veo más como para noche. En cuanto lleva brillo, animal print, lo veo un poco más luxury, más para la noche. ¿Y el material es importante? El táctil es importante, es como un reto. El peor material, el peor visto del mundo, yo me atrevo, me lo pongo y encima lo defiendo, o sea, soy el mejor. Te lo tienes que creer, ¿no? Actitud. Yo, por ejemplo,
ahora me compro un pedazo de coche, yo pararía en mi barrio con un pedazo de coche en chándal. ¿Por qué? Porque es en plan, me la suda. Yo he crecido con el chándal. Y eso de que es gente muy joven. Si lo llevara yo a mi sobrina, diría, uy, lo lleva mi tío, esto ya no es cool. Me encanta, me chifla. Vale, hay Y todo formas de hacer loco. esto. Ni siquiera un chándal se pone. Bueno, Marce, yo creo que ya te estás pasando, ¿eh? Bueno, dejamos el chándal para empezar. Otro día ya probamos con riñonera, con aros y con más complementos. Yo te he visto salir con actitud, que es lo importante. De hecho, el chándal no se está quedando en las calles. El chándal mola y las grandes marcas lo quieren para sus colecciones. Ahora son las niñas de dinero las que se compran el chándal de Gucci. ¿Por qué? Porque se ven informales, pero ya no quieren perder su estatus. Los chándals de grandes firmas es un símbolo de estatus, de raperos, de cosas así, y lo han adaptado haciendo chándals de lujo, simplemente son de lujo por el precio. Yo, por ejemplo, cuando pillé mi primer dinero así, yo me fui a comprarme un chándal de marca. Es un chándal de 200 euros en vez de un chándal de 50 del mercadillo. Entonces la gente lo ve y sí que se da cuenta. Mis colegas saben que es lo que hay. Saben que a mí me va bien. Y es que no es la primera vez que vemos a modistas cogiendo elementos de la estética punk o del gótico, etc. Eso sí, puede que le pongan un término así medio cool para despistar. En el caso del chándal es athleisure. Este término nace de la combinación de otros dos, de athletic o atlético y leisure, ocio, athleisure. Vamos, que la moda ahora es ir a la oficina con el chándal que tus padres se ponían para ir al súper en 1994. Y mola tanto que gente como Selena Gómez, Rihanna, Beyoncé llenan sus feeds de Instagram vestidas así. Bueno, y peinadas así, y con sus uñas decoradas. Pues bueno, las uñas se han convertido dentro de la estética trap como el símbolo de las chicas, que cuanto más largas mejor, es como la carta de presentación casi, las manos con las uñas. No sé si a mí me quedarían bien las uñas de gel, la verdad. Podríamos decir que la estética chándal en general y la estética trap en particular es una especie de corte de mangas al sistema. Es como decir, mira, me da igual lo que pienses de mí. ¿Te parece feo? Mejor. La gente quiere conectar más con lo urbano, porque todo el mundo ha vivido en eso. Antes se intentaba un poco alejar, ahora no. Yo puedo ir por esta acera y tú puedes ir por esa, y yo puedo ser un ratero y tú puedes ser el hijo de yo qué sé, pero vamos por la calle los dos igual. Ahora solo queda preguntarnos hacia dónde irá esta moda. ¿Desaparecerá? ¿Se quedará? ¿Volverá a aparecer pero dentro de 20, 30, 40 años? ¿Tú qué piensas? Por cierto, si estás viendo esto en la web de Place, no te olvides de que tenemos muchísimo más contenido. Y si estás viendo esto en el canal de YouTube, no te olvides de suscribirte y darle el like más grande y chandalero que puedas. ¡Nos vemos!